El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Libros muy perros. Como parte de este grandioso mes, les tenemos un programa completamente dedicado a historias repletas de perros. Para quienes aman a estos fieles animales, será un momento memorable leer cualquiera de estos libros. Ahora les tenemos un pequeño relato, escrito por mí. Viajeros. Los ecos en la oscuridad aterraban a Clark. A lo largo de los 213 días de viaje, había sido presa de los absurdos miedos propios de un viaje de este tipo. Cada mañana revisaba las máquinas y cada tarde observaba a la tripulación dormida, inerte a la espera de que los despertaran. Pero él sabía que eso quizás no sucedería. Cuando comenzó la travesía, era solo un cachorro bajo el mando del capitán de la nave. Pero eso era ya hace tanto que no sabía cómo lograría despertar a todos sin su fiel amigo. Sentado, comiendo un poco de alimento despachado desde las alimentadoras automáticas, recordaba cuando encontró a su amigo sin responder a sus llamados, recostado sobre un motor con la piel tan caliente que le quemó el simple hecho de moverlo a jalones. Era solo un perro de compañía cuando la nave partió, pero era ahora un tripulante indispensable. Era el capitán de la embarcación espacial que debía salvar a la humanidad, o tal vez eso ya no importaba. Sin su amigo, ¿qué más daba que nadie más despertara? Él los mantendría seguros, esperando a que alguien llegara a encargarse de todo. Espero les haya gustado el relato. Dedico este programa a los más fieles, amorosos y dulces de este planeta, los perros. Disfrútenlo y nunca olviden, si no los quieren, solo no los maltraten. Continuamos con el programa. Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es Ciudad, de Clifford de Simac. Los hombres han desaparecido, pero los perros se reúnen en las noches de invierno y rodeados de sus cachorros cuentan sus historias. Hay ironía, ternura y melancolía en estas historias. La segunda recomendación es A través de mis pequeños ojos, de Emilio Ortiz. Cross es un perro guía, alegre y travieso. Mario es un joven invidente que intenta abrirse camino en la vida. Juntos forman un equipo inseparable. A través de mis pequeños ojos es una conmovedora novela que narra las divertidas peripecias de Cross en el mundo de los humanos. La tercera recomendación es Marley y yo, de John Grogan. Marley, un juguetón cachorro de labrador, llegó al hogar de los Grogan cuando estos eran una pareja de recién casados. Al tiempo que crecía hasta volverse un musculoso adulto de casi 50 kilos, también los acompañó en la evolución de la propia vida familiar.
un embarazo frustrado, 3 hijos, 2 traslados de domicilio, cambios laborales, y aunque no era fácil convivir con un animal activo, optimista y leal, pero también un verdadero huracán destructor. Marley llegó a convertirse en un elemento crucial de la familia. Toca el turno a nuestra lectura, La Guerra de los Mundos. Capítulo 5. El rayo ardiente. Después de que vi salir a los marcianos del cilindro en el que llegaban a la Tierra, me paralizó una especie de fascinación. Me quedé de pie, con los brazos a la altura de las rodillas, mirando el montículo que los cubría. Me debatía entre el miedo y la curiosidad. No me atrevía a regresar al cráter, pero tenía un apasionado deseo de examinarlo detenidamente. Entonces comencé a caminar, siguiendo una gran línea curva, mientras buscaba algún punto estratégico y miraba continuamente el montón de arena donde se escondían los visitantes de nuestro planeta. De pronto, la correa de una fusta negra y delgada como los brazos de un pulpo resplandeció en el atardecer y se apartó de inmediato. Después apareció una especie de varilla delgada, pedazo a pedazo, que unía su ápice con un disco que giraba, produciendo un movimiento tembloroso. ¿Qué podía estar sucediendo ahí? La mayoría de los espectadores estaba reunida en 1 o 2 grupos. El primero era más pequeño y caminaba hacia Woking, y el segundo, formado por un nudo de personas, se dirigía a Chobham. Era evidente que compartíamos el mismo dilema. Había pocas personas cerca de mí. Me acerqué a un hombre, quien según oí era un vecino mío, pero cuyo nombre ignoraba, y le hablé. Sin embargo, no era el momento adecuado para mantener una conversación. ¡Qué bestias tan horribles!, dijo. Dios mío, qué horribles son, lo repetía una y otra vez. ¿Viste a un hombre dentro del cráter?, pregunté, pero no me respondió. Nos quedamos callados y permanecimos un rato de pie, mirando de un lado a otro, brindándonos, creo yo, un cierto consuelo al hacernos compañía. Después cambié de lugar y me dirigí a un pequeño montículo que me permitía estar a 1 metro o poco más de altura. Pero cuando volví a buscarlo, vi que ya estaba caminando hacia Woking. El atardecer se convirtió en crepúsculo antes de que sucediera algo más.
A lo lejos, la multitud del lado izquierdo se dirigía a Woking. Parecía aumentar y ahora podía escucharse un ligero murmullo desde ahí. El pequeño grupo de personas que iba a Chobham se desintegraba. No había el menor indicio de movimiento dentro del cráter. Fue entonces, tanto como cualquier otra cosa, lo que le dio valor a la gente, y supongo que la llegada de quienes venían desde Woking también ayudó a restablecer la confianza. En todo caso, mientras la noche entraba poco a poco, se originó un movimiento intermitente arriba de los arenales, un movimiento que parecía acumular fuerzas mientras la quietud de la noche que envolvía al cilindro permanecía intacta. Unas figuras verticales de color negro avanzaban en grupos de 2 y de 3. Se detenían, observaban y volvían a avanzar desplegándose hasta formar un delgado semicírculo irregular que prometía unir sus débiles extremos hasta formar un círculo alrededor del cráter. Yo también comencé a acercarme al lugar. Observé que unos conductores de carruajes y otras personas se habían metido imprudentemente en los arenales y escuché el ruido de las pezuñas y el rechinar de las llantas. Vi a un muchacho que se llevaba rodando el barril de manzanas. Luego, a unos 30 metros del cráter, avanzando desde Horsell, me percaté de que algo que parecía una mancha oscura en movimiento era un pequeño grupo de personas. El que iba al frente ondeaba una bandera blanca. Se trataba de la delegación. Hubo una rápida consulta y debido a que los marcianos eran evidentemente, a pesar de sus formas repulsivas, criaturas con inteligencia, se optó por mostrarles con señales durante un primer encuentro que nosotros también éramos inteligentes. La bandera no dejaba de ondear, primero a la izquierda y después a la derecha. Estaban demasiado lejos para que yo pudiera reconocer a alguno de ellos, pero más tarde supe que Ogilvy, Stent y Henderson estaban en el grupo durante este primer intento de comunicación. Este pequeño grupo había cerrado un tanto cuanto, por decirlo, de alguna manera, el círculo, entonces ya completo, de personas, mientras un número de obscuras y tenues figuras lo seguían a una distancia prudente. De pronto hubo un gran destello y una buena cantidad de humo que emanaba luz de color verde. Salió del cráter en 3 ráfagas que subían directamente, una tras otra, a la quietud del viento.
Este humo, o quizás llama, sea la palabra más adecuada, era tan brillante que la intensidad azul del cielo sobre nosotros y el tono café de la bruma extendida en el camino hacia Chertsey, junto con los pinos negros, parecían oscurecerse casi por completo, mientras las ráfagas se elevaban para permanecer aún más oscuras después de dispersarse. En ese momento se comenzaba a escuchar un débil silbido más allá del cráter. El pequeño grupo de personas con la bandera blanca en lo alto permanecía de pie, paralizado por el fenómeno. Parecían un conjunto de figurillas negras verticales sobre el suelo del mismo color. Conforme se elevaba el humo verde, sus rostros se tornaban verde pálido y volvían a decolorarse hasta desaparecer. Entonces el silbido se transformó lentamente en un zumbido, en un largo y profundo zumbido. Una figura con joroba salió despacio del cráter y el fantasma de un rayo de luz parecía parpadear desde su interior. Después hubo unos destellos de flamas auténticas, un luminoso resplandor que brincaba de un lado a otro entre el grupo de personas que comenzaba a dispersarse. Era como si un proyectil invisible los alumbrara hasta convertirlos en fuego blanco. Era como si cada uno de los hombres se convirtiera en fuego repentinamente. Entonces, gracias a la luz de su propia destrucción, los vi tambalearse y caer mientras sus partidarios corrían. Me quedé mirándolos fijamente, sin saber que la muerte brincaba de un hombre a otro entre la multitud lejana. Solo sentía que todo era muy extraño. Aparecía un rayo de luz silencioso y deslumbrante. Luego un hombre caía de pronto y yacía quieto. Conforme el rayo pasaba sobre ellos, los pinos estallaban en llamas y todos los arbustos secos se convertían con un ruido sordo en una bola de fuego. A lo lejos, en dirección a Nafil, vi los destellos de árboles, setos y construcciones de madera que ardían en llamas repentinamente. La flama de la muerte, espada de calor invisible e inevitable, giraba una y otra vez. Sentía que se estaba acercando por los arbustos encendidos que alcanzó, pero estaba muy sorprendido y casi estupefacto como para voltear. Escuché los crujidos del fuego en los arenales y después el relincho de un caballo que de pronto se quedó paralizado. Entonces fue como si un dedo invisible, pero de fuego al mismo tiempo, saliera de entre los brezos
por el espacio que me separaba de los marcianos y describiera una curva que dejaba el piso crepitante y lleno de humo más allá de los arenales. A lo lejos, algo se estrelló del lado izquierdo de la calle, que sale de la estación de Woking y se une con el terreno. Inmediatamente cesaron el silbido y el zumbido, y un objeto negro parecido a una cúpula se hundió lentamente dentro del cráter, fuera de la vista. Todo esto sucedió con tal rapidez que me quedé inmóvil, atónito y deslumbrado por los rayos de luz. Si esa muerte hubiera dado una vuelta completa, me hubiera matado inevitable y sorpresivamente. Pero pasó, me brincó y dejó la noche oscura y desconocida a mi alrededor. El terreno sinuoso ahora se veía más oscuro, casi negro, excepto donde las carreteras yacían grises y pálidas bajo el profundo cielo azul de las primeras horas de la noche. Todo estaba oscuro y de pronto desierto de hombres. Arriba se formaban las estrellas y al oeste el cielo aún estaba pálido, brillante y de un azul casi verdoso. Las puntas de los pinos y los techos de Horsell resaltaban negros y puntiagudos frente a la arrebol occidental. Los marcianos y sus implementos estaban ocultos por completo, salvo por el fino mástil donde oscilaba el espejo en que se reflejaba el rayo. Unas manchas de arbustos y árboles aislados por todas partes humeaban todavía, y al igual que las casas frente a la estación de Woking, liberaban espirales de fuego en la quietud del viento nocturno. Nada cambió, salvo por eso y por la terrible sorpresa. El reducido grupo de puntos negros que llevaba la bandera blanca fue eliminado por completo y la calma de la noche, o así me lo pareció, entonces apenas se había quebrantado. Pensé en que me encontraba en aquel oscuro terreno solo y desprotegido. De pronto, con una cosa que cayera sobre mí, vino el miedo. Hice un esfuerzo por voltear y comencé a correr con torpeza por el brezo. El miedo que sentía no era algo racional, era un terror intenso, no solo por los marcianos, sino por la noche y la calma que me rodeaban. Una sensación tan extraordinaria como esa se manifestó en mí mediante unas ganas de correr y llorar, intentando no hacer ruido, tal como lo haría un niño. Una vez que me di la vuelta, no me atrevía a voltear de nuevo.
Recuerdo que sentí una convicción extraordinaria de que alguien estaba jugando conmigo y de que en ese momento, estando casi completamente a salvo, esa misteriosa muerte, tan rápida como la velocidad de la luz, vendría por mí desde el fondo del cráter y me derribaría. Terminamos el capítulo 5. Hasta la próxima, amigos. No olviden suscribirse. Les deseo lo mejor. Nos vemos el próximo programa. ¡Chao!